Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Edwin, Emanuel, Rodrigo y Andrea. Bueno, en esta presentación hablaremos principalmente de interrupciones y de buses. Bueno, comencemos. ¿Qué es una interrupción? Bueno, una interrupción o petición de interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador indicando que se debe suspender temporalmente el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico para ejecutar una subrutina de servicio de interrupción, lo cual por lo general no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o al BIOS. Una vez finalizada dicha subrutina, se reanuda nuevamente la ejecución del programa. Bueno, aquí tenemos un ciclo de una interrupción. Bueno, como vemos, está el inicio, después sigue la fase de búsqueda, en donde se busca la siguiente instrucción, después sigue la fase de ejecución, donde se ejecuta y de ahí surgen las interrupciones. Las interrupciones después son atendidas por una subrutina que realiza el procesador. Y como ya vemos, las flechitas nuevamente regresan hacia el inicio cuando se termina de realizar esa subrutina. Bueno, las interrupciones se clasifican en dos, por software y por hardware. De estas surgen otro tipo de clasificación. Por ejemplo, por el software, surge del sistema y del usuario. Por hardware está la interna y la externa. Bueno, hablemos de las interrupciones por hardware. Son aquellas que son provocadas por dispositivos externos al procesador. Su característica principal es que no son programadas. Esto es o quiere decir que pueden ocurrir en cualquier momento en el programa. De estas se dividen entre internas y externas. Las interrupciones internas son generadas por ciertos eventos que surgen durante la ejecución de un programa. Este tipo de interrupciones son manejadas en su totalidad por el hardware y no es posible modificarlas. Las interrupciones externas las generan los dispositivos periféricos, como pueden ser teclado, impresora, tarjetas de comunicaciones, etc. También son generadas por los coprocesadores. No es posible desactivar a las interrupciones externas. Y de estas, nuevamente hay un desglose en la que se clasifica en enmascarables y no enmascarables. Bueno, las enmascarables, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? Bueno, es cuando el procesador puede ignorarla y no atender esta interrupción. Las no enmascarables es cuando el procesador no puede atenderla, o sea, no puede evitar atenderla más bien. Y tiene mayor prioridad, porque sí, existen prioridades en las interrupciones, que veremos un poco más adelante para que no se confundan. Bueno, después sigue las interrupciones por software. Bueno, hablaremos sobre un ejemplo claro sobre esta interrupción, que es sobre el contador del reloj interno de la computadora. El hardware hace el llamado a esta interrupción varias veces durante un segundo para mantener la hora actualizada. Bueno, ya, ahora sí continuemos. Bueno, por software. Son aquellas generadas por un programa mientras ésta está en ejecución, como bien lo dice, por software. Bueno, estas se clasifican en interrupción del sistema e interrupción del usuario. La interrupción del usuario quiere decir que el usuario decide cuándo y dónde ejecutarlas. Generalmente son usadas para realizar entrada y salida. Prosigamos. Como ya había mencionado, está el orden de prioridad, que en primer lugar tenemos excepciones del procesador, pero ¿qué es una excepción? Bueno, las excepciones son un tipo de interrupción sincrónica, típicamente causada por una condición de error en un programa. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia de una excepción e una interrupción? Supongamos,
Cuando la CPU intenta ejecutar una instrucción incorrectamente construida, la unidad de control lanza una excepción para permitir al sistema operativo ejecutar el tratamiento adecuado. Al contrario que en una interrupción, la interrupción interrumpe como tal el curso, el curso actual, o sea, es abortado. Y después de estas, tenemos en segundo lugar interrupciones por software, en tercer lugar interrupciones por hardware no enmascarables y en cuarto lugar interrupciones por hardware enmascarables. ¿Esto qué quiere decir? Existe un orden de prioridad que si en dicho momento el procesador eh, debe atender a dos interrupciones, se atenderá primero a la que tenga mayor prioridad y así sucesivamente. Y bueno, continuamos con nuestra presentación, compañeros. Continuaré con la estructura de un bus. Como definición tenemos que un bus es una conexión entre componentes o dispositivos conectados a una computadora. Es decir, esto lo podemos ver como un grupo de líneas que sirven como ruta de conexión para varios dispositivos. Los primeros buses de computadora eran literalmente cables eléctricos, paralelos con múltiples conexiones, como los podemos apreciar en las imágenes aquí presentadas. Pero los buses actuales de computadora modernos pueden usar conexiones en serie de bits y paralelas. Bus único. Los ordenadores antiguos utilizaban estructuras de bus única denominada bus del sistema. Estas eran utilizadas para conectar el procesador, memoria y los módulos de entrada y salida. Estructura. Aquí tenemos la estructura de lo que viene siendo el bus único. Primeramente tenemos en la parte de abajo una flecha que representa el bus único y en esta se conecta lo que viene siendo el input, output, la memoria y el procesador. Todo esto a un solo bus. El bus único considera a la memoria y a los periféricos como posiciones de memoria y esta hace una comparación con las operaciones de entrada y salida, con la escritura y lectura en memoria. Por esos motivos es que el bus no permite controladores DMA, Direct Access Memory. Algunas características adicionales sobre el bus único. Primeramente tenemos que la comunicación entre los periféricos y el procesador. Posterior tenemos las instrucciones y los datos que se transfieren en el mismo bus. Tenemos el costo de la estructura de un solo bus es bajo y tenemos su rendimiento es bajo. Aquí en esta parte de su rendimiento es bajo y la ejecución del proceso es lenta, están relacionados con dos motivos. El primero es el aumento de la prolongación de las señales. Esto quiere decir que aumenta los conductores que dan soporte a los bus. En segundo motivo tenemos el incremento de la demanda de acceso, es decir, aumenta el número de dispositivos conectados. Por eso tenemos un rendimiento bajo y una ejecución del proceso lenta. Como últimas características tenemos el número de registros asociados es menor y a la vez solamente puede leer un operando del bus. Arquitectura de bus múltiple. La arquitectura de bus múltiple es como el bus padre, que dentro de él tiene diferentes tipos de buses que lo componen, como a continuación mostraré. El bus dedicado considera que la memoria y los periféricos son dos componentes independientes por los que permite controladores DMA. ¿Qué es esto? El DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro. Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde la memoria externa a una memoria interna más rápido. El bus dedicado se divide en tres subcategorías, como lo había dicho. Bus de datos, bus de control del sistema, bus de direcciones. El bus de datos transmite información entre la CPU y los periféricos. El bus de control del sistema organiza y redirige la información
hacia el bus pertinente según la información que se desea transmitir. Es el bus encargado de hacer el direccionamiento. El bus de direcciones identifica el dispositivo al que va destinada la información que se transmite por el bus de datos. Y pues por último aquí tengo una imagen que representa más que estoy dando, que es los tipos de buses que contiene el bus dedicado, que pues es el bus padre y pues tiene estos tres que es el tipo de bus múltiple. Y con esta imagen da a entender el tipo de bus y hacia dónde van dirigidos, qué funciones tiene y qué es lo que guarda y para dónde se transmite cada bus.